confiar, Señor, en que no solamente entenderemos hoy el mensaje, sino aplicaremos este mensaje para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo oramos y decimos amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bendecidos. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Pero continuemos alabando al Señor a través de la predicación de su palabra. Te voy a pedir que abramos la Biblia en Mateo 11, versículo 1 al 6. Mateo 11, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a Dios a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacedle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Amados hermanos, hoy regresamos a este glorioso evangelio de Mateo. Después de 7 meses de predicar Colosenses, que damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos dio de poder profundizar en esta epístola hermosa de Pablo a los Colosenses, hoy regresaremos a la predicación de este evangelio hermoso, el evangelio de Mateo. Para los que se están integrando por primera vez aquí a la iglesia en Palabra Abundante, les comentamos que hace aproximadamente, yo creo que más de 2 años y medio, comenzamos con la predicación expositiva y seriada de Mateo. Recuerdo que empezamos con la predicación del Sermón del Monte, donde estuvimos 1 año, 2 meses predicando esos 3 capítulos. Después, terminando esos 3 capítulos, llegando al capítulo 7, continuamos del capítulo 8 al 10. Pero después pusimos una pausa y regresamos a predicar Mateo 1 al 4. Como bien decía Israel en los anuncios, hemos predicado ya 10 capítulos de estos 28 capítulos del Evangelio de Mateo. Y a partir de hoy, si Dios nos lo permite, vamos a continuar con la predicación entonces del capítulo 11 al capítulo 28. Espero que no tengamos nietos antes de terminar esta predicación. Porque si el Sermón del Monte nos llevó 2 meses en 3 capítulos, pues solamente el Señor sabe en qué momento terminaremos. Pero lo que sí te digo, hermanos, es de que esto va a cambiar aún más la vida de la iglesia para gloria y honra de Dios. Va a ser hermoso que la iglesia reciba la instrucción de un evangelio completo, el evangelio de Mateo. Ahora, permíteme sacar el GPS espiritual. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos hoy ubicados? En ese capítulo 11 que tienes abierto. Y en sí, a fin de cuentas, ¿qué es el evangelio de Mateo? Mateo, como recuerdas, seguramente muchos lo recordarán, Mateo tiene muy claro un propósito. El evangelio de Mateo fue escrito para presentar a Jesucristo como el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de Israel y a fin de cuentas el Rey del universo. Ese es el propósito del evangelio de Mateo. Mateo está escribiendo y redactó, inspirado por el Espíritu Santo, un evangelio destinado a los judíos que tenían duda acerca de quién era realmente el Mesías, el Rey venidero, el que había de venir.
Mateo entonces, a diferencia de los demás evangelios, tiene un propósito, y el propósito es mostrar el reinado perfecto de Jesucristo. Entonces, en estos 10 primeros capítulos de Mateo que estudiamos, en esta serie de predicaciones, Mateo da testimonio y prueba que Jesús es el Rey. Mateo entonces es usado por el Espíritu Santo para dar evidencia contundente de la realidad de quién es Jesús. Son como las pruebas en un juicio. Cuando se piden pruebas para dictaminar la culpabilidad de alguien o la realidad de alguien, se presentan las pruebas. Y Mateo está presentando las pruebas de 28 capítulos. Ya hemos estudiado 10 capítulos de quién es realmente Jesucristo. ¿Cómo son esas pruebas? A lo mejor yo te pido que vayas a Mateo 1. Las pruebas que Mateo pone a los judíos son contundentes. La primera prueba es histórica, la genealogía de Cristo, y eso lo puedes ver en Mateo 1, del 1 al 17. La segunda prueba es milagrosa, el nacimiento virginal del Rey, Mateo 1, 18, 25. La tercera prueba es profética, la profecía del Rey venidero, Mateo 2, 1, 23. La cuarta prueba es el anuncio del Rey, su heraldo, el heraldo del Rey, Juan el Bautista, porque este Rey tiene un heraldo, un proclamador, uno que allanó el camino del Señor, Mateo 3, 1 al 12. La quinta evidencia o prueba es el inicio del ministerio del Rey. Jesucristo es el Hijo de Dios, Mateo 3, 13, 17. La sexta prueba es el poder del Rey sobre Satanás y el pecado. El Rey es impecable y Satanás lo tentó en el desierto, pero el Rey es impecable, no cayó. Mateo 4, 1 al 11. La séptima es el edicto del Rey, el sermón del monte, Mateo 5, 1 a Mateo 7, 29. Octava evidencia, las obras poderosas, los milagros que hizo el Rey, Mateo 8:1 del 9 y al 9:38. Y la novena evidencia, donde nos quedamos hace 8 meses, el poder que dio el Rey a sus discípulos, los apóstoles de Cristo, Mateo 10, 1 al 42. Ahora nos encontramos frente a los capítulos 11 y 12. Mateo ahora se enfoca en narrar la reacción de varios individuos ante la realidad mostrada en el capítulo 10. Ante la realidad mostrada del capítulo 1 al 10, la reacción de estas personas, de muchos individuos, cuando vieron la realidad de que Cristo era el Mesías venidero. Entonces, en los capítulos 11 al 12 hay una serie de individuos que dieron unas respuestas negativas. Si te fijas, vamos a estudiar estas respuestas negativas, pero al mismo tiempo vamos a ver una apelación positiva que derriba a esos argumentos de estas personas que vamos a estar estudiando. Entonces, amados hermanos, en este capítulo 11, de los versos 1 al 24, ve trazando ahí para que lo puedas estudiar en tu casa. Veremos 3 elementos de la incredulidad contra Jesús que debemos superar. 3 elementos de la incredulidad en contra de Jesús que debemos superar. Lo primero que tenemos que superar es la duda. Lo segundo que tenemos que superar es la crítica. Y lo tercero que tenemos que superar es la indiferencia. Eso es lo que nos vamos a aprender a través de este texto maravilloso del Evangelio de Mateo. ¿Me acompañas? Mateo 11:1. Vamos a ver hoy, porque no nos da el tiempo para más, superando la duda. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahí ponemos pausa. Cuando Jesús terminó de dar esas instrucciones a sus 12 discípulos. Como lo habíamos estudiado, Mateo está formado, y no sé si tú lo sepas, a lo mejor hoy te enteras, que Mateo está formado por 5 discursos acompañados por 5 secciones narrativas. Así está de alguna forma trazado. El Espíritu Santo puso en Mateo ese interés de hacer esta narrativa a través de discursos. El verso 1
marca, si te fijas, vete al verso 1. Cuando Jesús terminó, ¿qué dice ahí? De dar, ¿qué? Instrucciones. Ahí está terminando algo. ¿Qué quiere decir? Que está terminando de dar el segundo discurso que tiene el Evangelio de Mateo. Ahí está terminando de dar las instrucciones. El versículo entonces 1 marca el final del segundo discurso del Señor. El inicio de este discurso lo puedes ver en Mateo 10:5. Por favor, pon tus ojos para que identifiques dónde empieza el segundo discurso del Señor Jesucristo. A estos 12 envió Jesús. ¿A quién le está dirigiendo este discurso? Principalmente a los 12 discípulos de Cristo, a sus discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Ahí es donde empieza el segundo discurso. Ahí diciendo. Cuando empieza el Señor a dar la instrucción, ahí empieza el segundo discurso. Y el final del segundo discurso es Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones. Ahora, este discurso, los teólogos le llaman el discurso a los 12 o el discurso misional. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy bueno saberlo así, verlo así, porque así está trazado por el Espíritu Santo. Si a ti te interesan las misiones, si a ti te interesa llevar el Evangelio, porque a fin de cuentas eres cristiano y todo cristiano tiene que llevar el Evangelio. Si quieres saber cómo tenemos que llevar el Evangelio como discípulos de Cristo, tienes que estudiar el segundo discurso del Señor Jesucristo, el discurso a los discípulos. En este discurso a los discípulos, el Señor Jesucristo da instrucciones exactas a sus 12 discípulos de cómo tenían que evangelizar, de cómo tenían que llevar el evangelio, cómo tenían que llevar la pureza del mensaje y todas las consecuencias que iba a haber en contra de ellos. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a predicar el evangelio, empezó a haber una oposición acerca de ese mensaje, el mensaje del evangelio. Ahora, ¿cuál es el primer discurso? El primer discurso de Mateo es el edicto del rey o el sermón del monte. Nada más para que tengas el dato, porque quiero de alguna forma, como te decía, poner el GPS espiritual para que te ubiques donde estamos, porque después de tanto tiempo de dejar de predicar Mateo, a lo mejor dices, ¿dónde estamos? No podría yo empezar en caliente, porque quizá no entenderíamos lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Pero estos 5 discursos son el discurso del sermón del monte, Mateo 5:1 al 7:9. Discurso de la comisión a los 12 o misional, Mateo 10:1-42. El discurso parabólico o las parábolas del reino, que las vamos a estudiar en Mateo 13:1-52. Después el discurso a la iglesia o el discurso de la enseñanza de que el creyente es como un niño y debe de ser como un niño, Mateo 18:1-35. Y el último discurso de Mateo es la segunda venida de Cristo o el discurso escatológico, Mateo 24:1 al 25:46. Así se divide. Y todo esto, hermano, dividido antes de cada discurso, una sección narrativa que el Señor da. En esta sección nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Sermón del Monte, podemos ver que el edicto del rey, que Jesús proclama las realidades del reino, proclama realmente lo que es el reino, quiénes son los que están en el reino, cómo tienen que comportarse los que están en el reino e incluso cómo se entra al reino. En este segundo discurso, el discurso de los discípulos que hoy estamos viendo en este versículo 1 del capítulo 11, estamos viendo el discurso misional, de cómo tenían que llevar el mensaje los discípulos, de cómo el sistema religioso, político, social, incluso su propia familia se levantarían en contra de los apóstoles. Porque eso pasó, hermanos. Todo el sistema, Satanás y el sistema del mundo se levantó en contra de la predicación de los apóstoles. De eso habla. Pero el Señor Jesucristo siempre fue honesto en este discurso, el segundo discurso, y les habló de la realidad de lo que les iba a pasar. Bien, ahora estamos en el capítulo 11 y 12. Pero ahora vamos a ver cómo lo que Él proclamó y les dijo que pasaría con sus discípulos empieza a pasar en su propia persona. Ve al versículo 1
del capítulo 11, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que está terminando el segundo discurso del Señor Jesucristo. Después dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora, el Señor Jesucristo manda a sus discípulos y los manda solos. Pero después, al mismo tiempo, en lo que ellos van a predicar a Galilea, porque les dice que prediquen, si me acompañas en Mateo 10:5, probablemente ahí está bien cerca de donde estás. Les está diciendo que vaya a predicar a Palestina, a Israel. No les dice que vaya a predicar con los gentiles, porque el propósito soberano de Dios fue primero con su pueblo, predicarle a los judíos. Mateo 10:5. ¿A dónde fueron a predicar estos? Porque dice el Señor, ellos se fueron a predicar y Él se fue a predicar a la ciudad de ellos. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas. No es a los gentiles donde van a predicar ustedes, sino van a predicar a los judíos. A las ciudades samaritanos no entréis. Ni a gentiles ni a samaritanos prediquen el evangelio. Eso será en otro tiempo. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí fueron a predicar sus discípulos. Ahí fueron. El Señor siguió su ministerio ahora solo. Él se fue de allí. Si ves ahí el texto que estamos estudiando, y se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Contrario a lo que muchos piensan, el principal ministerio del Señor Jesucristo fue enseñar y predicar. Ve ahí las palabras, enseñar y predicar. Muchos creen que el único ministerio del Señor Jesucristo es sanar. Muchos creen que el único ministerio del Señor Jesucristo es hacer milagros. Pero el principal ministerio del Señor Jesucristo, este ministerio doble, es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Para eso lo mandó el Padre. Jesús entonces predicaba y enseñaba el mensaje del Padre, que el Padre le comisionó. El mensaje de las buenas nuevas del evangelio. Jesús predicaba en la calle, donde Él creía conveniente, donde Él era guiado por el Espíritu Santo. Jesucristo predicaba. Ahora, hermanos, ¿el Señor Jesucristo solamente predicó en la calle? No, también predicó en la sinagoga de los judíos. En la reunión de las sinagogas era tradicional, hermanos, que se hiciera un estudio, una predicación expositiva de la palabra. ¿Qué hacían en las sinagogas? Tomaban el rollo, lo extendían, el rabino o la persona que era invitada extendía el rollo, lo leía y lo explicaba. Jesucristo hizo lo mismo. Mateo 4:23. Jesucristo no solamente predicaba y predicó en Galilea, sino que predicaba en las calles de Galilea y en las sinagogas de ellos, de los judíos. Mateo 4:23, si me acompañas. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Fíjate, ¿dónde estaba predicando? ¿Dónde iba él a ejercer su ministerio? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces el Señor Jesucristo manda a sus 12 a predicar a Galilea, y en la región de ellos, en el pueblo de ellos, también Él predicaba el evangelio, Él predicaba las buenas nuevas. Pero ¿sabes qué? Juan está en la cárcel, y Juan, fuera de todo pronóstico, empieza a dudar de Jesús. Empieza a dudar. Versículo 2, por favor, pon tus ojos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjate, Mateo nos narra que Juan el Bautista estaba ¿dónde? En la cárcel. Juan había sido preso por confrontar el pecado de Herodes Antipas. Este tetrarca era un pecador. Este tetrarca estaba cometiendo pecado de adulterio. Y Juan, hermano, porque si algo tenía Juan el Bautista es que era valiente. Tenía los pantalones espirituales bien fajados. Este hermano no tenía, y perdóname la expresión, pelos en la lengua.
Era un hombre directo. Era un hombre que confrontaba a quien sea. A los fariseos les dijo sepulcros blanqueados. No, les dijo generación de víboras. Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que dijo. Pero en Mateo 14, 3, 5 vemos qué pasó. ¿Por qué Herodes reaccionó tan violentamente en contra de Juan el Bautista? Dicho sea de paso, hermanos, Juan el Bautista no es el escritor del Evangelio de Juan. Son Juanes muy distintos. Son muy distintos, para que no te vayas a confundir. Mateo 14, 3, 5. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, que realmente era su medio hermano. Herodes había tomado a la esposa de su hermano para sí. Porque Juan le decía, versículo 4, ¿no te es lícito tenerla? O sea, es pecado tener como esposa a la esposa de tu hermano, de tu medio hermano. Eso es pecado, no te es lícito tenerla. Y en el versículo 5 dice, Herodes quería ¿qué? Matarle, pero temía al pueblo. ¿Por qué? Porque tenían a Juan por profeta. Juan era el hombre popular en ese momento. Y Herodes no quería matarlo porque sabía que se iba a echar al pueblo encima. Porque si algo pasó en el ministerio de Juan, es que Dios en su gracia permitió que fuera extremadamente popular. Herodes entonces contrajo un escandaloso matrimonio con Herodías, esposa de su medio hermano Herodes Filipo. Recordemos el temperamento de Juan, hermanos. Recordémoslo, era un profeta valiente, no titubeaba para decir las cosas. Y reprende a Herodes por semejante pecado de adulterio. Herodes lo toma y lo lleva a la fortaleza de Maqueronte. Allí estuvo Juan. Un día, si vas para allá, para esa región de Palestina, visita la fortaleza de Maqueronte. Y esta fortaleza estaba en un cerro, porque siendo una fortaleza, en la parte de arriba era muy fácil defenderse. Era una fortaleza en un lugar desértico. Estaba en Perea, 68 kilómetros de Jerusalén. Ahí es donde gobernaba Herodes el tetrarca. Era evidente que Juan no estaba totalmente aislado, hermanos. ¿Por qué? Ve el texto del versículo 2. Porque se enteraba de las cosas. Herodes permitía visitas. Llegaban discípulos de él para decirle lo que estaba pasando con el ministerio del Señor Jesucristo. Ve el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 12 de sus discípulos. O sea, no estaba totalmente aislado, sino que lo visitaban sus discípulos. En el pasaje paralelo de Lucas, porque te vas a dar cuenta que en Lucas 7 hay un pasaje paralelo. Y eso es muy bueno porque puedes complementar lo que se dice en Mateo con lo que se dice en Lucas. Si yo te lo leo, apúntalo, lo estudias en tu casa. Pero Lucas 7:18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. O sea, llegaban los discípulos de Juan, le ponían al tanto de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y después el mismo Juan tomó a 2 discípulos para que fueran a preguntarle a Jesús una pregunta específica, memorable, que aparece en las Escrituras. Entonces Juan desde la cárcel él ha informado de sus discípulos acerca de los pasos del Señor. Los discípulos de Juan le traían noticias frescas del ministerio de Jesucristo. Juan era considerado, hermanos, un profeta, un rabino, y por eso tenía discípulos. Y eso lo puedes ver en Juan 1:35. Incluso te puedes dar cuenta que algunos discípulos de Juan se hicieron discípulos del Señor Jesucristo. De Juan el Bautista menguó para que creciera el Señor. Y sus discípulos se fueron con el Señor. Juan, al ser enterado de los hechos de Jesús, así dice el texto, acompáñame ahí en el versículo 2. Cuando Juan fue enterado de los hechos de Jesús, es evidente que no entendió lo que el Señor estaba haciendo. Fíjate, el profeta del Antiguo Testamento, la voz que clama en el desierto, no entendió lo que Jesucristo estaba haciendo. Por esto manda a 2 discípulos a encontrarse con el Señor Jesucristo para hacerle esta gran pregunta. Versículo 3, pon tus ojos, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir
o esperamos a otro? Hermanos, qué pregunta. Y la verdad, cuando la leemos puede sonar temeraria, puede sonar totalmente irreverente, puede sonar incluso, hermanos, como algo, como un cuestionamiento al Señor. Pero cuando analizamos, hermano, las palabras y la pregunta de Juan el Bautista, nos daremos cuenta que es todo lo contrario. Juan el Bautista fue un profeta que anunció la venida del Mesías, hermanos. Juan le dijo del Señor Jesucristo: Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él lo había bautizado en el río Jordán cuando él decía que era necesario que fuera bautizado Juan por el Señor Jesucristo. Él dio testimonio de la presencia y da testimonio y fue testigo presencial del descenso del Espíritu Santo que coronó al Señor Jesucristo en el inicio de su ministerio, y de la voz del Padre que salió desde el cielo cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Mateo 3, 13, 17. Había declarado con humildad: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Hermanos, él sabía que Jesucristo era el Mesías. Él vio al Espíritu Santo, escuchó la voz del Padre y ahora pregunta: ¿eres tú realmente quien quien realmente dices ser? Esta pregunta es, si no se analiza, puede ser incluso hasta escandalosa. Juan había reconocido que Jesús era el Cristo, el Mesías. Observa cómo define Juan en su pregunta al Señor: ¿eres tú aquel que había de venir? O sea, hermanos, cuando un judío escuchaba el que ha de venir, no había discusión. Ellos sabían que el que había de venir era el Mesías, era el hijo de David, era el renuevo, era el Rey de Reyes, el Señor de señores. El que había de venir era un título más del Mesías de Dios. Era el Cristo de Dios, era el ungido de Dios. Por eso Juan le dice: ¿eres tú el Mesías? El Mesías prometido, el que había de venir. La primera vez que vemos esta expresión, hermanos, lo vemos en el Salmo 118, 26. Te pido que me acompañes. Salmo 118, 26. Bendito el que viene, no sé, los que traen trasfondo católico romano. Bendito el que viene en el nombre de ¿qué? De Jehová, el que viene, el que ha de venir, el Mesías, el renuevo, el Rey de Reyes. Todo judío, hermanos, todo judío del tiempo de Jesús no confundía esta expresión. El que había de venir se refería al prometido Mesías de Dios, que venía a salvar a su pueblo del pecado. Pero Mateo da un énfasis poderoso a la pregunta de Juan, pues sabe que dentro de esa pregunta está la respuesta. Fíjate, ¿por qué permite Juan esa pregunta y por qué le da tanto énfasis? Porque quería mostrar a los judíos que aquel esperado Mesías era el que Juan estaba cuestionando y tenía duda. Era probablemente la pregunta de todos los judíos en el momento de que estaban leyendo el Evangelio. Ellos: ¿quién es aquel? ¿Quién es el renuevo? Y la respuesta la da el mismo Señor Jesucristo, sin decir sí y sin decir no. Implícitamente, con lo que dice y la respuesta, le está diciendo a Juan: yo soy el Rey. Yo soy aquel Mesías. Yo soy Jesucristo. ¿Es Jesús realmente ser el que dice ser? Ahora, hermanos, la pregunta aquí es: ¿por qué dudó Juan del Señor? ¿Estaba Juan negando a Jesús, el Mesías? ¿Consideraba Juan el Bautista a Jesús como un charlatán o un error? La respuesta, hermanos, es un contundente ¿qué? No. A ver otra vez, ¿un contundente qué? No. Exactamente, sí están conmigo.
Hermanos, leamos bien. Pero Juan el Bautista no estaba cuestionando la veracidad de Cristo. Él fue uno de los más grandes testigos del linaje real de Jesús. El desconcierto de Juan no es una negación de la persona de Cristo, no es un apóstata, sino es la incredulidad de un creyente, de un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aún un verdadero hijo de Dios puede tener dudas acerca de Cristo. Aún un verdadero cristiano puede tener dudas de la fe. Y esto, hermanos, es un consuelo. Porque si este profeta, este hombre inspirado por Dios tiene dudas, ¿qué vamos a hacer tú y yo cuando tengamos dudas acerca del Señor? Eso es lo que tenemos que responder el día de hoy. ¿Qué vas a hacer cuando tú tengas dudas acerca de tu fe? ¿Qué vas a hacer? Esta incredulidad, hermanos, no es de un inconverso que se opone a Jesucristo, no, sino la incredulidad de un creyente que tiene incertidumbre o dudas formadas por su falta de comprensión de la verdad de Cristo. Aún un creyente puede tener dudas porque le falta comprender la realidad de Jesucristo. Y eso nos pasa a todos. Juan no está cuestionando la profecía del Antiguo Testamento. No está cuestionando a Jesús, pues había sido testigo de la divinidad de Jesús en su bautismo. Juan se estaba cuestionando a sí mismo. ¿Por qué no puedo entenderte más, Señor? ¿Por qué no puedo, Señor, entender lo que estás haciendo? Yo decía y creía y yo profeticé de ti, pero sin embargo no puedo ver más allá de mis ojos. Por eso manda a 2 discípulos para que él pudiera conocer más de Cristo. No es un cuestionamiento a la deidad de Cristo, es una apelación a que Cristo tuviera más misericordia y decirle: Señor, enséñame más de ti. Eso, hermanos, es un verdadero creyente. El que tiene dudas, pero no se queda cruzado de brazos, sino va a Cristo y le pide: enséñame más de ti. Ese era Juan. Ese hombre en la cárcel era un hombre que, a pesar de que estaba totalmente inmerso en la oscuridad, en una celda caliente, era un hombre que no había perdido la fe, pero tenía dudas. Hermanos, nosotros tenemos por gracia la fe, pero dudamos. Somos salvos y por fe somos salvos. Efesios 2:8, tú lo sabes, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, Dios ya te dio una fe perfecta para que tú seas salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Los creyentes, Juan el Bautista, creen en Jesús y no cambiarán nunca su parecer, pues esa fe no es de ellos, porque si fuera de ellos fuera limitada. Pero esta fe es un regalo que viene de lo alto, es un regalo que viene del cielo. Es perfecta como todo lo que viene del cielo y completa. Por eso, hermanos, un verdadero cristiano nunca negará la fe. Y Juan el Bautista era un verdadero cristiano, nunca negó la fe, pero tenía dudas. Levanten la mano los que están así. Ay, gloria a Dios. Yo creí que el único que me había tocado era a mí. Juan no está negando a Cristo, él tiene duda. La duda no es de los inconversos, hermano. John MacArthur dice: la duda no es de los inconversos, porque un inconverso no tiene dudas. Él simple y sencillamente dice: no creo, y no pregunta: ¿serás tú o no? ¿Sí es la diferencia? Un inconverso nunca tiene dudas. Él tiene su carne bien definida, pero sin embargo un creyente puede cuestionar y tiene dudas. Cuando tú ves el Evangelio y las personas del Evangelio, todos los que dudaron eran salvas, eran personas salvas. Pedro era salvo y el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué le dijo cuando estaba el Señor caminando en las aguas? Ven. Y luego, ¿qué pasó? Dudó y luego al fondo, pato.
y era cristiano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Aún los apóstoles de Cristo, hermano, dudaron. Juan el Bautista dudó, Jonás dudó. Si la pregunta que hicieron los discípulos de Juan a Jesús hubiera sido hecha por un inconverso, simple y sencillamente Juan hubiera dicho esto: no le pregunten, yo tengo mi conclusión. Dígale a Jesús que para mí no es nada. Punto. No creo en él. Así son los incrédulos, ¿sí o no? ¿Cómo eras? Papacito, mamacita. Pero sin embargo, Juan el Bautista cree y quiere saber más porque tiene dudas. Conociendo el temperamento de Juan, que le dijo generación de víboras a los fariseos, hubiera contestado así, pero sin embargo Juan era un verdadero hijo de Dios. Él recibió el Espíritu Santo en el vientre de su mamá. ¿Nunca te ha pasado, hermano, que puedes tener dudas acerca de una persona, pero la conoces también y es digna de tu confianza, pero dices, o sea, no es que desconfíe de ti, pero quiero saber por qué estás haciendo esto? ¿Te ha pasado? A mí me pasó la semana pasada con un cliente. Le llegué con una cuenta para actualizar una página de internet. Y cuando le llegas a los clientes con dinero, usted dirá, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto? Sí, es que mira, hay que hacer esto y esto y esto y esto no lo sé hacer, hay que contratar a una persona, Pero ¿sabes qué me dijo esta persona? Mira, yo confío en ti en todo, nada más tengo dudas de lo que vas a hacer, pero quiero que me entiendas, yo te doy el dinero porque confío en ti, nada más explícame porque no te entiendo, que alguien me explique. Es lo mismo. Señor, yo confío en ti. No mando estos 2 discípulos para cuestionarte, para negarte, sino que simple y sencillamente, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, tengo dudas. Entonces Juan envía a estos 2 discípulos a preguntar, no a negar. Él sabía que Jesús era el Mesías, el verdadero Mesías prometido de Dios. Juan quería tener un mayor entendimiento de Cristo. La confusión de Juan era dentro de la fe salvífica. Pero ¿sabes cuál era el problema de Juan? Que Juan creía que Jesucristo venía a enjuiciar a todos, a darle chicharrón a todos, a sacar la hoz y empezar a arrancar a todos esos inconversos que no se habían repetido y mandarlos directamente al infierno, porque Juan predicó ese mensaje. Mateo 3, 8, 12. Sí te voy a pedir que vayamos ahí para que veas qué estaba pasando en la mente de Juan. Haced pues, Mateo 3, 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, este es Juan el Bautista hablando al pueblo. Y Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha, fíjate, el juicio está puesto a la raíz de los árboles en contra de la religiosidad de Israel. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto de arrepentimiento es cortado y echado fuera, echado en el fuego. Juan quería que ya los echaran al fuego. Yo a la verdad os bautizo, dice Juan, en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, o sea, el Mesías, el verdadero Mesías, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y dice John MacArthur que ese fuego es juicio. Su aventador.
está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo a los creyentes en el granero y quemará la paja en el fuego. A los inconversos que no reciben a Cristo como Señor y Salvador, que nunca se apagará. Juan creía que Jesucristo ya venía con la espada desenvainada para aniquilar a todos los pecadores. Y en el momento de que escucha que el Señor Jesucristo está sanando, en el momento de que escucha que el Señor Jesucristo está predicando, en el momento de que escucha que el Señor Jesucristo estaba ejerciendo misericordia en lugar de juicio, no entendió. ¿Que no venías para ejercer juicio? Y ahora me entero que estás ejerciendo misericordia en el pueblo. Juan creía que vendría un misericordia de juicio en contra del pueblo. Pero al ser enterado de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, se confundió. Su plan era distinto, pero déjame decirte, el plan del Señor siempre es distinto al plan del hombre, porque los caminos del Señor no son tus caminos y sus pensamientos no son tus pensamientos. El Señor siempre piensa distinto que tú. Y por eso hay duda, porque nunca podemos entender la plenitud del corazón de Dios. Juan no había comprendido que Jesús en su primera venida no venía a condenar sino a salvar. Recuerda el pasaje donde Jesús enseña la parábola en la sinagoga de los judíos. ¿Recuerdas ese pasaje? Te voy a pedir que vayamos ahí. Y hay algo ahí que yo estaba viendo. Lucas 4, 16, 21. Pero al mismo tiempo de que tú escuchas Lucas 4, 16, 21, tienes que recordar Isaías 61. Porque es el cumplimiento de la profecía de ese Mesías que vendría. Isaías había profetizado un juicio en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel. Pero alrededor de todos esos capítulos de juicio que Dios da a través del profeta, también hay promesa de misericordia para Israel. Y esto es lo que lee el Señor Jesucristo. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ya habiendo abierto el libro, el Señor Jesucristo, fíjate, abre el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, Isaías 61, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló. Fíjate, yo ya me iba a seguir. Fíjate, ya me iba a seguir con Isaías 61. Pero el Señor en el versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Y después se detiene, enrolla el libro y lo dio al ministro y se sentó como rabino dando una enseñanza singular. Y los ojos de todos, porque en el momento de que el rabino se sentaba, los ojos todos los que estaban ahí ponían los ojos en ese rabino que se sentaba, porque iba a dar cátedra. Y en el 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, ¿no leyó Isaías 61:2, donde dice: y el día de la venganza del Dios nuestro vendrá? ¿No lo leyó? ¿Por qué? Se pudo haber seguido, porque él sabía que en su primera venida él venía a proclamar libertad a los cautivos, no juicio. Él lo sabía, pero Juan el Bautista no. Por eso manda a 2 discípulos: pregúntele, porque seguramente me equivoqué. Yo me equivoqué. En la primera venida del Señor estará la misericordia, pero cuando el Señor regrese en su segunda venida, la misericordia se acaba y empieza la justicia, el juicio. Jeremías 33:15. Juan conocía el Antiguo Testamento, y en Jeremías 35:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. ¿Quién es? Jesucristo.
un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Seguramente Juan tenía en mente estos pasajes, pero debemos de recordar que Juan no tenía toda la revelación completa. El Señor Jesucristo va a venir a juzgar. Si tú te mueres hoy sin Cristo, Cristo te va a juzgar. Y si vas sin Él, tu destino es el infierno, por no creer en Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Hoy es el tiempo de gracia y estamos en los tiempos de gracia. En estos postreros días es el tiempo de gracia. Porque cuando el Señor regrese, Mateo 16, 27, escucha lo que dice Mateo 16, 27, y habla de la segunda venida de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aunque el conocimiento de Juan el Bautista del Antiguo Testamento era muy amplio, no era completo, hermanos, por una sencilla razón: porque el plan redentor de Dios aún se estaba desarrollando y escribiendo. La palabra de Dios, hermano, no estaba completa. Tú tienes hoy, hermano, el canon cerrado. Tú sí tienes toda la información. Juan el Bautista no la tenía, y por eso, hermano, tenía muchas dudas. Pero sabes que, y aquí es donde quiero que pongas atención. Si estás poniendo atención, gloria a Dios. ¿Sabes qué se hace ante la duda? O sea, lo sabio que tenemos que ver de Juan el Bautista es cómo resolvió sus dudas. Y él hizo algo extremadamente sabio: ir a Jesús y preguntarle. Él no podía ir solo, pero él no podía ir porque estaba preso, pero mandó a 2 discípulos: pregúntele si él es aquel que esperamos o esperamos a otro. Manda a 2 discípulos. Hermanos, aunque el Señor entiende que podemos tener dudas, nunca estará conforme con nuestras dudas. Porque ¿sabes qué producen las dudas acerca de Cristo? Pueden tergiversar su carácter. Hermanos, podemos tener dudas, pero no te puedes quedar con ellas. Porque si te quedas con las dudas, puedes empezar a tener conceptos inadecuados del carácter de Cristo, de la persona de Cristo, del evangelio de Cristo, la doctrina, aún de la misma Biblia. Hermanos, es un error, un gran error, quedarse con las dudas. Tú tienes que ir a Cristo. Ahora, alguien dirá aquí: uy, qué padre sería que Jesús todavía estuviera con nosotros. Y aquí, ¿qué estoy oyendo este menso? Nada más me genera más dudas. Ay, hermano, en la clase de la mañana, hoy vine a que me disipara las dudas y algunas, pero salí con más. Qué bueno sería que el Señor Jesucristo estuviera aquí para que yo le preguntara y Él me va a contestar. Hermano, ese pensamiento es erróneo. ¿Por qué? Porque Cristo lo tienes en tu mano. Cristo está gobernando desde el cielo. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores que vendrá. Cristo está vivo y reinando en el cielo, lo dice Pablo a Timoteo. Vivo y reinando. Pero Cristo sigue aquí en su palabra. Salmo 47. ¿A quién tienes que recurrir cuando tienes dudas? A Cristo. Salmo 47. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. A pesar de que muchos dicen que esto es para David, realmente esto está profetizado en el David mayor, en Jesucristo. O sea, en el rollo del libro, en la palabra, está escrito de mí. Esto fue lo mismo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La Biblia, hermano, habla de Jesucristo.
La Biblia es Jesucristo. Y cuando tienes dudas de Jesucristo, tienes que ir a Cristo. Y Cristo es la palabra. La Biblia habla de las obras de Cristo. Es la fuente donde tenemos que recurrir cuando tenemos dudas. Pero es bien desafortunado ver que cristianos que tienen dudas acerca de Cristo, de las teologías, en lugar de ir a la Biblia, se van a ver Discovery Channel. O se compran una revista de... sí, muy interesante. Gracias, hermana, por la aportación. O se van con pseudoteólogos o ven películas y tienen más teología de Ben-Hur y los 10 mandamientos que de la Biblia. Y creen que con eso van a disipar las dudas de Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Sus dudas se convierten en más. Y no tienen realmente una revelación, una luz exacta de quién es Cristo. Y sus dudas se agudizan en lugar de ser disipadas. ¿O sabes qué? Algo peor. ¿Sabes qué hacen muchos cristianos ante la duda que tienen? Dicen esto: pues para mí es esto. Yo pienso, para mí es esto. Y eso es lo peor que puede hacer un cristiano cuando tiene dudas. Conformarse con su limitada percepción de las cosas. Juan era el teólogo de aquel tiempo y no entendía. Y tuvo que ir a Cristo, a su palabra, para entender su propósito. Hermanos, recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tienes dudas de lo que crees? Lee la Biblia. Es la palabra y el estudio de la palabra que nos quita la incredulidad. Disipa las dudas, ahoga las dudas. Hermanos, la Biblia es la revelación más segura que tenemos. Ahora, Juan estaba en un momento difícil. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. ¿Y será que cuando tenemos pruebas es cuando más salen las dudas? Juan estaba en un lugar difícil, en un lugar caluroso, estaba encerrado, estaba en penumbra, su vida estaba en peligro, estaba en la cárcel. Es imposible ver cómo este ser que estuvo desde niño en el desierto, siendo un alma libre, un profeta valiente, independiente, drástico, agresivo, ahora estaba en una cárcel cuando nunca había estado encerrado. Hermanos, Barclay, un comentarista bíblico, dice: no podemos juzgar a Juan por sus dudas. Ay, ¿cómo es posible que tenga dudas? Tenía una prueba muy fuerte, y cuando hay pruebas es cuando más vienen las dudas. Pero ¿qué hizo Juan ante la prueba? Fue a Jesús. El rey David era creyente, y lee los salmos y ve la cantidad de dudas que tiene. Lee los salmos imprecatorios y te darán cuenta que están permeados de dudas. Y iba al Señor y le preguntaba: ¿dónde estás? Y sin embargo Dios le contestaba. Hermanos, cuando tengas falta de conocimiento, cuando tengas dudas, cuando tengas, si me permite la expresión, falta de fe, y no porque no seas salvo, sino que algo pasa con tu fe, ve a Dios y pregúntale. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Dios no se enoja cuando vas y le preguntas: Señor, ¿qué estás haciendo? No entiendo lo que estás haciendo, ayúdame. Si tú, cuando estás en una prueba, pierdes el gozo, es porque tu corazón está lleno de dudas y no conoces por qué estás ahí y por qué Dios te puso ahí.
Cuando tenemos problemas, vienen las dudas, pero tenemos que ir a Cristo. Versículo 4, regresemos al texto, por favor. Y respondiendo Jesús les dijo, porque el Señor, fíjate, qué relación tan maravillosa con Santiago. Responde, y no dice, no le contesten a Juan, no, contéstele. Y él estaba gozoso, el Señor, de contestarle a su siervo. Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que os visteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Los discípulos fielmente obedecieron al Señor Jesucristo cuando se encontraron con Él. Pero fíjate, aquí hay un énfasis. Por favor, ve. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que ¿qué? Oís y veis. En Lucas 7, 20, 21, fíjate lo que hizo el Señor, porque ahí tenemos un poquito más de información para ver la cronología del evento. Lucas 7, 20, cuando pues los hombres vinieron a él, o sea, estos dos, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En ese mismo momento. Por eso les dice el Señor Jesucristo a los discípulos, háganle saber a Juan lo que oyeron y lo que vieron. ¿Qué vieron? Sanidades, liberación. Vieron cómo echaba espíritus malos, cómo regresaba la vista a los ciegos. Hermanos, esos, apúntalo ahí, son milagros que solamente el Mesías podía hacer. Milagros mesiánicos que certificaban realmente que Cristo era el Mesías. ¿Qué le preguntaron los discípulos? ¿Es realmente aquel que esperamos o tendríamos que esperar a otro? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? No le dijo sí. No le dijo sí, yo soy. Simple y sencillamente le dijo, a las pruebas me remito. Yo soy. El ministerio del Mesías profetizado inicia en Isaías en el Antiguo Testamento. Apúntalo por favor, o si me acompañas, lo leo. Isaías 35, 5, 6. Esto es un paralelo con lo que acaba de decir el Señor Jesucristo, que iba a ser el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Isaías lo dijo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesucristo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Jesucristo era el Mesías prometido. Pero también Isaías 61, porque dice que lo que veían los discípulos y lo que decía el Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba predicando el Evangelio. Es Isaías 61, 1. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A publicar, a heraldear. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Juan no lo entendía. Juan creía que iba a ejercer juicio, pero la misma palabra que no entendió Juan era que Jesús venía a sanar, a restaurar, a predicar. Eso era lo que no entendía. ¿Qué le estaba diciendo Jesús entonces? Yo soy el Mesías verdadero, el que profetizaste. No te equivocaste, Juan. Yo soy. Nada más que dudaste. ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe. Ahora este hombre recibe la bienaventuranza. Ve lo que dice. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. A veces vemos, hermano, que las bienaventuranzas solamente se van a encontrar en Mateo 5.
Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos. No, bienaventurados también es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, tú lo sabes. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz, Macarios, bendito en el Señor, completo en el Señor, bendecido en Él. Esta es una bienaventuranza, pero al mismo tiempo, hermano, es una suave advertencia y un tierno reproche de Cristo hacia Juan. Juan, te recuerdo una cosa: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, Juan. ¿Por qué dudaste? Porque en el momento de que dudas, pierdes la felicidad que yo te puedo dar. No le estaba reprochando más, porque si de alguien habló el Señor Jesucristo de una forma singular, fue del mismo Juan el Bautista. Más adelante en el versículo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero sin embargo este dudó. Ahora quiero que pongas tus ojos en la palabra tropiezo. La palabra en el griego es escandalizo. ¿Qué quiere decir eso? Se escandalizó. Esta palabra, hermanos, se refiere a capturar un animal. Metafóricamente era hacer caerlo en una trampa. En otras aplicaciones dice hacer pecar. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús no deseaba que Juan cayera en la trampa de la incredulidad y el escepticismo del mundo, de la falta de fe. Jesucristo quería que Juan fuera bienaventurado. Dice: no quiero que caigas en la trampa de la incredulidad. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, por la definición que viene en el Nuevo Testamento por el autor de Hebreos. Juan era un hombre de fe, solo que en ese momento no veía bien el plan redentor de Jesús. El Señor le mandó a decir las últimas palabras que escuchó del mismo Señor Jesucristo. Y si me permite, lo podemos parafrasear así: feliz es aquel que no duda de mí. Si quieres tener bendición de mi gozo y paz, no dudes de mí. Juan, no dudes de mí. Juan fue mandado a decapitar por la solicitud de una mujer llamada Herodías. Pero podemos creer fielmente, hermanos, que en el momento de que lo decapitaron, él entendió las palabras del Señor Jesucristo y él murió feliz. En el momento de que fue decapitado, él murió feliz porque entendió el propósito del Señor. Hermano, cuando tú lees la Biblia y la entiendes, eso produce dicha. Y cuando tienes dudas y vas a Cristo y le preguntas y te contesta, eso produce bendición, bienaventuranza. Es fácil dudar cuando tenemos pruebas. Hermano, Jesucristo no sacó a Juan de la cárcel. Ni siquiera corrió para hablar con él. Simple y sencillamente hizo algo mucho más grande que la libertad. Incluso, hermanos, evitar la muerte. Lo alejó de la incredulidad. Porque ¿sabes qué? Si hoy aquí hay gente incrédula que no cree en Cristo, no eres feliz y nunca lo serás. Pero si tú crees en Cristo y tienes dudas, sé bienaventurado y ve a Cristo y pregúntale. Ve al Señor. Es fácil dudar cuando nos encontramos en un problema agudo, cuando viene una enfermedad que está consumiendo nuestra salud, cuando viene un problema económico,
cuando estamos afanados, desesperados por la cuestión de dinero, quizá un problema familiar, un divorcio en puerta, un luto, una pérdida. Son muchas cosas los que pueden producir dudas en nuestra fe. Aunque Jesús comprende nuestra debilidad y que sabe que podemos dudar, Él no quiere que dudemos, pues puede que esa duda robe la paz y el gozo en nuestro corazón. Cuando un creyente duda, no pierde la salvación. Juan no perdió la salvación, pues nuestro Señor Jesucristo no puede negar su propia promesa de que nadie nos arrebatará de su mano. Nadie. El apóstol Pablo nos recuerda algo muy importante. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, ¿qué haces cuando tu mente pregunta cosas como estas? ¿Será que Dios ya no está conmigo? ¿Será que Jesús dejó de obrar en mí? ¿Y si Dios no existe? Aún siendo cristiano, ¿podrías llegar a eso? ¿Y si mi doctrina está mal? ¿Y si ahora en esta iglesia otra vez van a predicar falsa doctrina y otra vez me voy a volver a equivocar? O sea, ¿a dónde voy? ¿Y si estoy equivocado? ¿Será el cristianismo la verdadera religión que conduce a Dios? ¿Y si no soy salvo? ¿Será Jesús real? Todas estas dudas se pueden disipar cuando tú vas a Cristo a través de su palabra. Su palabra te puede ayudar a creer y a disipar tus dudas. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia te da la información. La falta de información bíblica genera dudas. Lee la Biblia y supera tus dudas. Amén. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Y te pido, Señor, que nos saques de ese lugar de duda. Porque a pesar, Señor, de que nuestra mente no puede captar, Señor, y apreciar todo, Señor, lo que tú quieres, Padre, todo lo que tú eres. Padre, aún así, Señor, no quieres que tu pueblo tenga dudas. Por eso, Padre, te pido que nos guíes a través de tu palabra y que tu bendición, Padre, esté con nosotros. Podemos tener dudas, pero no podemos quedarnos así. Tenemos que ser expertos del libro que tenemos en la mano. Tenemos que ser personas, Señor, que escudriñemos las Escrituras para encontrar las respuestas, Señor, que pueden salir a través de nuestra vida cristiana. Aún las pruebas, Señor, y las adversidades son momentos, Señor, que tú permites para que nosotros nos acerquemos a ti para preguntarte, ¿qué quieres, Señor, de mí? Padre, cuando vino la prueba en Job, todas esas pruebas, todas esas circunstancias adversas en la vida de Job tuvieron un propósito. Y Job lo dijo: antes de oídas te conocía, pero ahora te veo, Señor. Gracias por las pruebas, gracias aún por las dudas que nos llevan a tus pies, a tu palabra, para estudiarla y encontrar la tierna respuesta hacia nuestra incredulidad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.